Paul, Paul es un excelente profesional, así que están en buenas manos durante mucho tiempo. Bien, quiero agradecer en primer lugar a la invitación a Biómicas, a todos los organizadores Biómica. Alejandra creo que está por ahí, me envió el correo. Y la verdad que me siento muy complacido. En serio, les digo, en serio, de verdad, no es falsa humildad ni nada por el estilo. Hay muchos otros profesionales que están inmersos al 100% en la parte de farmacología. Tenemos al doctor Miguel, que seguro va a hacer alguna otra ponencia, ¿sí? Por ahí, sobre el diseño de fármacos. Yo les voy a dar una pincelada muy vaga, muy simple, muy sencilla, para que ustedes tengan una idea de lo que es estudiar farmacología, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. A ver, por favor, me indican si todo está correcto. Sí, porque yo utilizo el otro más, pero bueno, aquí está. A ver cómo estamos. Ahí está la pantalla, ¿está bien? ¿Sí? ¿Se nota? Por favor, indíquenme si se ve. No puedo ver el chat, así que por favor, pueden, Sí se ve, profesor. Sí se en ve, pantalla, profe. en pantalla completa, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Muy bien, excelente, perfecto, muy bien. Vamos a empezar entonces. Tengo la cámara encendida. Si pasa algo, si se enlentece la señal, si algo se pone muy lento, por favor me avisan, ¿no? Para apagar la pantalla, la cámara, pero quiero interaccionar con ustedes. Ahora, me gustaría que esto también sea un conversatorio. Yo sé que el tiempo no nos va a dar para mucho, pero sí me gustaría que pregunten bastante, ¿no? Interrumpan, como en la clase, ¿no? Interrumpan, pregunten y vamos a ver si lo podemos resolver entre todos. Hay chicos que ya llevaron el curso, he utilizado diapositivas del curso para recordar algunas cosas, y a los que no han llevado, pues este es un vistazo, un panorama general, ¿no? El título de la ponencia es Introducción a la farmacología y su estudio, ¿ya? Eh, A partir de aquí, nosotros vamos a ver en la charla, vamos a comprender al menos, ¿no? El campo de la farmacología, su campos de estudio y sobre todo las oportunidades para el profesional biólogo, que de verdad que son muchísimas. ¿Ok? Muy bien. eh, ¿Cómo abarcamos el campo de la farmacología? En primer lugar, siempre, yo les sugiero, les aconsejo que cuando van a introducirse en un nuevo campo, algo que incluso ya conocen, siempre primero busquemos el concepto, ¿no es cierto? O sea, cómo se conceptualiza, por ejemplo, farmacología. Y es lo que es una de las primeras clases que hacemos, ¿no? Mis chicos saben que yo siempre utilizo esta diapositiva en la cual definimos la farmacología. Esto es una definición antigua, ¿sí? Antigua, muy directa, en la cual la palabra farmacología viene de fármacon, droga, viene del inglés, ¿no es cierto? Viene del inglés, pero en realidad es eh, droga, que en realidad en español es fármaco o principio activo. ¿Ok? Y logos, conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, la farmacología, ¿qué cosa es? Una rama de la ciencia que estudia la acción de los agentes químicos sobre los seres vivientes. Agentes químicos, es un concepto antiguo, ¿no es cierto? Ahora te voy a colocar un concepto nuevo. En ese sentido, la acción puede ser beneficiosa o dañina y el ser viviente puede ser animal o vegetal. ¿Ah? Cuando hablamos de farmacología, y esto también quiero, y aquí voy diciendo las oportunidades para el trabajo de los biólogos, ¿sí? Del profesional biólogo cuando tú salgas, no te desvíes de la parte veterinaria, ¿sí? Es un campo que está creciendo muchísimo, ¿sí? Muchísimo, muchísimo. La parte de farmacología veterinaria está creciendo muchísimo. Y en el Perú es tierra virgen, ¿sí? Es un campo en el cual lo podemos cultivar. Hay pocos biólogos y farmacéuticos que trabajan en el campo veterinario. Son muy contaditos en el Perú. En biología, por ejemplo, tenemos a un doctor que es muy bueno, es biólogo y trabaja en medicina veterinaria. Por ahí lo apuntan, quizás lo pueden invitar alguna vez. Es Lenin Maturrano, él es excelente, trabaja en veterinaria y es biólogo. Y te menciono porque no te pierdas esa ruta. Por ahí también hay mucha investigación, hay mucho descubrimiento, diseño de fármacos para animales específicamente, es diferente para humanos. Así que por allí puedes verlo.
Muy bien, entonces dice que en ese sentido la acción puede ser beneficiosa o dañina y el ser viviente puede ser animal o vegetal. Así es. Ahora, te he puesto una imagen aquí, una imagen que es recipiente muy bonito, antiguo, ¿no? Que es la triaca, así se llamaba antiguamente, y que era un antídoto universal, ¿no? En la clase hacemos un poquito de historia, un poquito nada más de historia dentro de la clase de farmacología, ¿sí? Y incluso cuando hablamos de biomoléculas, mis chicos saben, cuando hablamos de, todos ustedes saben que hemos llevado biomoléculas, que siempre les ponemos, ¿no? Recuerdan una diapositiva con historia, porque siempre es muy bueno conocer la historia, es muy bueno porque así no repetimos los errores y podemos replicar los aciertos, ¿no es cierto? Entonces, la triaca es uno de los primeros, entre comillas, fármacos diseñados por la humanidad. ¿Qué cosa tenía? Ahí ustedes ponen en Google, por ejemplo, la composición del triaca antiguo y tenía pues piel de serpiente, cabeza de murciélago, plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí hacían pues un jugo, ¿no es cierto? Se molían y hervían y todo eso. Y salía un, algo así como, algo así como un pequeño jarabe, ¿sí? Porque incluso le echaban miel también, ¿no? Jarabe que se decía que era el antídoto universal. Eso lo llevaban los reyes, los príncipes, las reinas, siempre, porque siempre había intentos de asesinato, ¿no? Ustedes leen la historia y siempre los reyes estaban expuestos a esas traiciones y todo lo demás, y entonces ellos llevaban su triaca, ¿no? Entonces, y sí daba resultado, ¿no? Y sí de verdad sobrevivían, ¿no? A la intoxicación, al envenenamiento. Entonces es uno de los primeros medicamentos, vamos a llamarlo, ya saben ustedes que hay diferencia entre principio activo y medicamento o fármaco, y es uno de los primeros medicamentos diseñados, ¿no? Ahora, pues, evidentemente hemos evolucionado muchísimo, se ha evolucionado muchísimo con respecto al diseño de fármacos. Hay diferentes tipos, ¿no es cierto? Diferentes presentaciones farmacéuticas se llama con respecto a los fármacos, ¿sí? A los que les gusta la farmacología y creen que puede haber un campo allí importante, hay dos libros que son para mí personalmente, ¿no es cierto? Otros, y ustedes quizás pueden elegir luego ahí algunos libros. Para mí, por ejemplo, la Biblia de la farmacología, yo la llamo así, la Biblia de la farmacología es la que tiene historia, tiene todo de fármacos, está muy bien explicado y siempre se actualiza mucho y además ustedes tienen acceso por su biblioteca virtual de un PC, es el libro de las bases farmacológicas de la terapéutica. No, aunque parezca mentira, si bien es cierto, el nombre habla de terapéutica, es muy aplicado desde el punto de vista molecular, bioquímico, muy aplicativo, es muy completo, ¿no? Es el Goodman and Gilman, ¿no? Y ellos, los autores, Brunton y Nolman, nos dicen, la farmacología es un tema muy amplio que abarca el conocimiento de las fuentes, o sea, de dónde origina, las propiedades físicas, químicas, composición, acciones fisiológicas, absorción, destino y excreción, así como los usos terapéuticos de los fármacos. Para ellos, la farmacología, este es el concepto moderno, actualizado de la farmacología, ¿sí? Hay que entender que las fuentes farmacológicas, ¿sí? Las fuentes de donde provienen los fármacos son muy variados, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hablar de fármacos, tenemos que entender, por ejemplo, acá tengo, acá en casa tengo algunos fármacos siempre, uy, para, se me cae, para mostrar a los alumnos a veces ahí por la charla. Mira, hay diferentes tipos de presentaciones de fármacos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, tú lo tienes en casa, ¿no? Son las tabletas, ¿no? Pero este, por ejemplo, es un fármaco o es un medicamento, ¿sí? Que no solo tiene el principio activo como tal, es decir, la molécula que va a ejercer el efecto. Entonces, la pregunta siempre es, ¿no? La pregunta siempre es, ¿cómo esta pastillita o esta tableta, ¿no? O esta de aquí que es tan pequeñita, ¿no? ¿Cómo estas saben dónde me duele la cabeza, por ejemplo, si es un analgésico, ¿no? ¿O cómo sabe esta pastillita que me va
desinflamar. ¿Cómo sabe que tengo gripe y va a matar las bacterias que justamente están aquí, ¿no? En todas las vías respiratorias. Entonces, eso que nosotros denominamos como sabe, en realidad es una molécula, ¿sí? Llamado principio activo o fármaco, que es diferente a medicamentos, ¿sí? Porque los medicamentos ya tienen algo añadido, no solo porque sean en forma de tabletas y todo lo demás. El principio activo es aquella estructura, como dice aquí, ¿sí? Que tiene esa estructura química y aquí le he agregado biológica, ¿sí? Porque ya no solo es un medicamento químico, sino también es biológica. Sí, de origen natural, semisintético, con actividad farmacológica demostrada y que se administra a los pacientes como parte de un medicamento. Entonces, esto de aquí, en realidad, si queremos ser bien estrictos, es un medicamento, ¿no es cierto? Tiene el principio activo, tiene la molécula que va a actuar en el lugar donde nosotros deseamos, pero además tiene los denominados. ¿Recuerdan? Por ahí alguien puede abrir su micrófono para llamar medicamentos. ¿Qué tiene además del principio activo? ¿Qué tiene el recuerdan? Excipiente, Perfecto, me mira. acordé. Muy bien, mira. Tiene los excipientes, ¿no es cierto? Tiene los excipientes. Entonces, a partir de allí podemos tener, según el tipo de excipientes, diferentes tipos de medicamentos, ¿sí? Podemos tener jarabes, tabletas, pastillas, etcétera. ¿Ok? Entonces, recuerden. Tenemos aquí un principio activo que tiene o que tiene naturaleza química. El ácido acetil salicílico es muy conocido, ¿no es cierto? Es la aspirina, es uno de los primeros medicamentos científicos que se creó, ¿no? Científicos ya, con un método científico. Y aquí debajo tenemos un anticuerpo monoclonal, ¿no? Un anticuerpo monoclonal de última generación, que es el trastuzumab, ¿no? Que es un anticuerpo que va dirigido específicamente a un cierto tipo de receptor, ¿no? Entonces es muy ya, mucho más específico. Es cierto que los medicamentos eh, modernos, como los anticuerpos monoclonales, tienen menos efectos adversos, es verdad. La calidad de vida del paciente mejora, pero eso no quiere decir que no tenga efectos adversos, ¿no es cierto? Por eso siempre en el examen yo coloco la pregunta, ¿no? Siempre viene, ¿no? Tanto aquí en medicina veterinaria, en todos lados, pregunto siempre, ¿todos los medicamentos tienen efectos adversos? ¿Sí? Todos tienen, no hay que... Eso tenemos que enseñar siempre, ustedes que son los profesionales de alto nivel, ¿sí? Siempre tienen que enseñar eso a la población. Todos los medicamentos son muy beneficiosos y son necesarios para el que los necesita de verdad. Pero también estos medicamentos hay que tener en cuenta que tienen efectos adversos. Es verdad que algunos tienen más efectos adversos que otros, ¿no es cierto? Pero generalmente uno consume un medicamento, uno administra un medicamento, precisamente ¿por qué? Porque nosotros tenemos que calmar una dolencia, un dolor, etcétera, y este se manifiesta, ese dolor, esa dolencia se manifiesta con signos y síntomas, ¿no es cierto? Todos hemos tomado pastillas y nos vamos a la farmacia y pedimos una pastilla y nos dan la mitad de una pastilla, nos dan un blister nada más. En cambio, en Estados Unidos, por ejemplo, y los que han viajado a Estados Unidos saben, te dan toda una caja, ¿no? O sea, nos venden toda una caja de medicamentos. En el Perú, en Europa también, nos venden toda una caja de medicamentos, porque no pueden vender o sea, tú le pides aquí, dame tres pastillitas, ¿no? Y te lo corta y te lo da, ¿no? En cambio, en Europa y Estados Unidos está muy regulado, más o menos regulado en realidad también, pero te venden toda una caja, toda la terapia completa, ¿no? En Europa es mucho más estricto incluso. Si tú tienes una gripe, por ejemplo, en Europa, básicamente no te dan antibióticos. Lo que te sugieren, lo que te recetan es un calmante, un antipirético para evitar la fiebre, pero nada más. ¿Ok? Entonces siempre se utilizan los medicamentos única y exclusivamente cuando hay una patología. Ahora, si bien es cierto, también se utilizan para prevenir, ¿no es cierto? Para prevenir alguna patología, como por ejemplo las vacunas. Se supone que nos prevenían de la infección por COVID, ¿no? Entonces, estaban previniendo la vacuna.
¿no? Entonces, siempre se utiliza esos medicamentos con esta razón. Ahora, repetimos, los efectos son efectos terapéuticos beneficiosos, pero también hay efectos colaterales, ¿no? Es decir, efectos que pueden ser perjudiciales. Y a eso denominamos reacciones adversas a los medicamentos. Es otro campo de estudio, chicos, ¿verdad? Aquí también es otro campo de estudio. Más adelante vamos a hablar un poquito de ello, porque esto está muy relacionado con la farmacogenética del paciente. Farmacogenética, ¿no? Con las enzimas de citocromo P450. Ese, por ejemplo, es una rama que tenemos que ir avanzando también. ¿De acuerdo? Chicos, si tienen alguna pregunta, si creen que voy muy rápido, por favor, háganla, ¿sí? Por favor, deténganme, profe, que tengo una duda y me lo hacen saber, por favor, ¿sí? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Sandro, dime, sí, dime, Sandro. Este, no sé si entendí bien, pero, o sea, creo que dijo, o sea, creo, lo que entendió es que las vacunas son consideradas como un medicamento, ¿o cómo? Sí, las vacunas son consideradas medicamentos, pero para prevenir. ¿Sí? O sea, lo que busca generalmente un fármaco es para prevenir una patología, una enfermedad o para tratar una enfermedad, ¿sí? Para prevenir sobre todo, ¿sí? Es considerado un fármaco, ¿por qué? Porque tiene justamente un principio activo, que en este caso, cuando nos aplicaron la vacuna, los de Pfizer sobre todo, es un producto biológico también. ¿No es cierto? Es un ARN mensajero, ¿sí? Del spike, ¿no es cierto? Entonces, eso nos han aplicado y eso se ha considerado un medicamento. ¿Ok? Sandro, ¿respondí tu pregunta? Sí, gracias. Sí, gracias, Sandro. Excelente la pregunta. Ahora, chicos, si queremos saber de verdad farmacología, ¿sí? Tenemos que tener base en las siguientes disciplinas que tú observas ahí en pantalla, ¿ok? Tenemos que tener base en biología, eso la base lo tienen, química, una química inorgánica, una química orgánica fuerte, fuerte, sobre todo para diseño de fármacos, sobre todo para diseño de fármacos, química inorgánica y orgánica es fundamental. Bioquímica, ni qué decir, ¿no es cierto? Bioquímica es la base de la farmacología, es la columna vertebral. Fisiología, ¿sí? Profe, Melanie, dime por favor. sí, una consulta. ¿Tiene alguna recomendación de, no sé, algún libro de química que podamos como que buscar para profundizar un poco? Sí, ¿Alguno? mira, sí, está abajo en mi biblioteca, acá no lo tengo. Hay un libro que es el Raymond Chan, se llama, Raymond Chan, ¿sí? De química. Es completísima. Los chicos de farmacia del próximo año van a tener ese libro como base y está en la UPC. Profe, Está ¿podría escribirlo completísimo. por el chat, Sí, por sí, fin? sí, sí, claro, claro, claro. Acá, Gracias. Melanie. Acá está, te lo escribo, te lo escribo. Es el Raymond. A ver si mal no recuerdo, más o menos es así. Chan, creo que es con G al final, ahí más o menos, ¿sí? Ahí está. Ah, sí, exacto, así está Ulises. Ese es el libro de química. Es completísimo, ¿ah? Es completísimo. Repito, eso es para los que quieren estudiar de verdad la farmacología, ¿no? Si o sea, que quieren meter de lleno a la farmacología y trabajar en ese aspecto, para tener una fortaleza allí, ¿no? La química es fundamental. La bioquímica, para la bioquímica es el Leninger. El Leninger es el capo en, en bioquímica, Leninger. Fisiología, el Guyton, ¿sí? Guyton, por ejemplo. Genética, uy, no recuerdo exactamente, microbiología tampoco, pero inmunología sí, ¿no es cierto? El ABAS. Por ejemplo, miren, ¿ah? En el mundo farmacéutico tuvimos que fortalecer mucho la parte inmunológica, ¿sí? Nosotros sabíamos biología, química y todo lo demás, pero inmunología personalmente me gustaba y todo lo demás, pero como empezaron
a diseñarse los anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos, es decir, que imitan al sistema inmune, entonces teníamos que comprender muy bien inmunología, ¿sí? Anticuerpos, ¿no? Entonces, por lo tanto, allí empezamos a trabajar con anticuerpos monoclonales, entender los tipos, etcétera, etcétera, ¿no? Matemática estadística ya es algo opcional, en realidad es algo opcional porque en la matemática sí te va a servir sobre todo para hacer cuadros estadísticos, datos estadísticos sobre efectos adversos y las curvas. ¿Recuerdas las curvas? Y ahora lo vamos a mencionar, de biodisponibilidad, por ejemplo. Eso es un poco de matemática, ¿no? Que luego se complica mucho más, ¿no? De física, física tiene que ver mucho en el sentido de, por ejemplo, densidad, ¿no? La densidad, cuando hablamos de un fármaco que tiene que entrar a un tejido, que tiene que entrar al cerebro, al tejido nervioso o tiene que entrar al tejido adiposo, qué tipo de densidad tiene que tener el medicamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, densidad es uno de ellos. Más parámetros también tenemos que tener en cuenta. Pero, por ejemplo, eso se estudia en física, ¿no? Y así, entre otros, los que van a, por ejemplo, un campo para el biólogo que es muy, muy bonito, ¿sí? Es el campo de extracción de medicamentos, o perdón, de principios activos desde las plantas, ¿sí? Nosotros lo llamamos, en farmacia lo llamamos farmacognosia. ¿Sí? ¿Qué cosa es? Que cogen una plantita, hacen experimentos, ven, porque ustedes pueden ir a un pueblo de la sierra, ¿no? Y en el pueblo, la mayoría de gente pues no sufre de elevación en la presión arterial. Entonces, uy, a ver qué cosa hacen, ¿no? ¿Qué cosa es? Y resulta que ellos toman todas las mañanas una plantita que crece en el pueblo de manera, pues, voluminosa, ¿no? Entonces ustedes van, eligen la planta y empiezan a investigar primero sobre la plantita, a determinar cuál es la especie, ¿no? El nombre específico, el nombre científico, etcétera, etcétera, y luego empiezan a buscar en la bibliografía qué propiedades, si en realidad tiene algunas propiedades terapéuticas y a partir de allí se extrae el principio activo que ustedes creen podría tener, ¿no? Y entonces ese es un trabajo bonito, por ejemplo, ¿no? Para la extracción a partir de las plantas. Para eso necesitas saber botánica, ¿no es cierto? Necesitas saber química, porque tienes que extraer con solventes orgánicos e inorgánicos, ¿no? Y luego puedes obtener el principio activo y luego aplicarle a un animalito o a un modelo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, mira, ahí, por ejemplo, también es otro campo bien interesante. ¿De acuerdo? Inmunología es el ABAS, ¿no? Seguro que ustedes lo conocen, es muy conocido el libro de inmunología. ¿De acuerdo? Excelente, muy bien, seguimos entonces. Ahora, sí, jóvenes, les siempre ustedes cuando trabajen en cualquier lugar, y eso por favor ténganlo en cuenta, ¿sí? Ustedes son jovencitos y tienen todas las ganas de sobresalir y todo lo demás, y quieren salir adelante, y quieren ser exitosos, y eso es muy bueno, pero les sugiero que siempre, siempre tengan un, una visión muy correcta de las cosas, ¿sí? No difundir el uso de medicamentos, a pesar de que ustedes conocen muy bien los medicamentos, no difundir el uso indiscriminado de medicamentos. Me duele la cabeza, ¡ay, ya, la pastilla! ¿No? Cuando te duele la cabeza porque estás estresado y tienes mucho trabajo, descansa, relájate, un baño, una ducha, deporte, lo que sea, ya está, ¿no? O estoy estresado, mi novia no me deja estudiar, ¿no? Mi pareja no me deja estudiar. Uy, ¿no? Entonces ya, ya sabes qué tienes que hacer, no tomar pastillas para soportar eso. Entonces, ustedes siempre utilicen y siempre disuadan a las personas de utilizar el medicamento de manera racional. ¿Sí? Eso tenganlo en la cabeza, por favor. ¿Sí? Ustedes van a ser exitosos. Todos ustedes van a ser exitosos. Ustedes van a trabajar en industria farmacéutica, en industria biológica de alto nivel. Y siempre por allí va a haber alguien o algo que va a querer, pues, utilizarlos para algunas cosas perjudiciales sobre el uso de medicamentos. Yo les pido, por favor, que no se dejen llevar por esos
voces de sirenas, por ese billetera gruesa verde. No, por favor, preferimos estar bien con la conciencia. La parte ética es muy importante en esto, en el uso de fármacos, la parte ética es muy fundamental, ¿sí? Y los pacientes deben recibir la medicación adecuada a sus necesidades clínicas y en las dosis adecuadas, durante un tiempo adecuado. ¿Sí? Yo le contaba, por ejemplo, hace a mis chicos en el curso, por ejemplo, ¿no? Que tuve un sobrino que se fue al, al médico, mm, yo estaba lejos, se fue al médico y tenía un callito en el dedo. Y le fastidiaba, ¿no? Un callo en el dedo del pie, ¿no? Y era por el uso de las zapatillas, ¿no? Entonces se fue al médico ahí en una consulta. ¿Sabes qué le dijeron? Que se haga una ecografía del pie. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces nosotros por querer, pues, bueno, sacar más beneficio, tenemos que tener mucho cuidado con sobreexponer a nuestro paciente, a nuestro amigo, ¿no? Con el uso de fármacos o con exponer a ciertas pruebas médicas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor. Por eso yo les invoco a que tengan en cuenta esto. Los pacientes siempre deben recibir la medicación adecuada, a la dosis adecuada y todo lo más. Por eso, en farmacología hablamos de los cinco correctos. Seguro que hay más, ¿ah? Seguro que hay más correctos que debemos tener en cuenta. Primero, el paciente correcto, ¿no? Si el paciente necesita un fármaco, un antiinflamatorio, un AINE, por ejemplo, pero si tiene una gastritis, yo le puedo recetar, por ejemplo, un AINE, una aspirina, una proxeno, un ibuprofeno, ¿no es cierto? Porque le va a causar más gastritis. El medicamento correcto. Sí, mi paciente tiene una infección viral. No puede, un descansar, relajarse, dormir, un antipirético por ahí para bajar la fiebre, listo. No, no, pero a veces le damos antibióticos, ¿no? Acitromicina, ¿recuerdas, no? Y otros antibióticos que pueden ser agresivos. Y lo único que está ocurriendo con esto, y es lo que pasó en pandemia, no con el mal uso de medicamentos, es que ahora todo el mundo tenga gripe, ¿sí o no? Ahora todo, y no es cuando estábamos con los chicos de medicina humana, medicina veterinaria en esa época de pandemia, cuando hacíamos virtual, decíamos que iba a ocurrir eso, que en el futuro van a venir más pandemias. Y estoy seguro que sí, y ahora hay muchos pacientes, ya no lo llaman pandemia porque ya no, ya pasó de moda el término pandemia, pero hay muchísimos pacientes que están con problemas pulmonares de la vía respiratoria por el mal uso. ¿Por qué? Porque hay resistencia a los medicamentos. Además, estamos dando a una dosis totalmente incorrecta. Generalmente se da una excesiva dosis. Una vía correcta también hay que tener cuidado. No es lo mismo tener un paciente. El ejemplo que yo pongo en clase, recuerdan, es cuando un paciente está convulsionando, epilepsia, y le digo, abre la boca para darte tu pastilla. No, pues no, ahí no, no es cierto. Ahí tenemos que utilizar la vía correcta, un intramuscular, por ejemplo. El horario correcto también es importantísimo, ¿no? No puedo utilizar un medicamento que está por tiempo de vida media, que vamos a recordar un poquito ahora eso por tiempo de vida media. No lo puedo tener, pues, si este medicamento se tiene que utilizar cada 12 horas, no lo puedo utilizar pues cada 24 horas o cada 8 horas, ¿no es cierto? Cada medicamento tiene su horario correcto. Seguro que hay más, ¿no? Más correctos, pero esto es lo mínimo fundamental que debemos tener en cuenta para utilizar los fármacos. Ahora, incluso si vamos a cada uno de ellos, qué tipo de pacientes existe, qué tipos de medicamentos, qué tipos de vías, qué tipo de horario, se hace más grande, ¿no es cierto? Ya los chicos que están en las clases lo vemos siempre, ¿no? Y por ejemplo, te muestro aquí, ¿no? Tipo de dosis. La que se busca es la dosis más terapéutica, ¿no es cierto? La que está dentro de la ventana terapéutica. Hay que tener mucho cuidado con la dosis tóxica, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? La vía de administración también, ¿no? Hay que tener en cuenta la vía de administración. Yo les sugiero jóvenes que hagan, y esto los digo en clase siempre, ¿no? Un cursito de primeros auxilios. Si es bueno, ustedes están en una carrera de salud, dentro de ciencias de la salud, y es bueno tener conocimientos básicos de
primeros auxilios. Y allí, por ejemplo, los bomberos siempre dictan, ¿ah? Cursos gratuitos. Tú lo único que haces es pagar lo voluntario, ¿no es cierto? O si quieres ser un poco más, más médico, por ejemplo, creo que algunas universidades, algunas facultades de salud también hacen primeros auxilios. Y así, buscar, pero sí debes tener algún curso de primeros auxilios. Sería bueno hacerlo. Porque, por ejemplo, eh, es muy sencilla la vía de administración oral, ¿no es cierto? Es conveniente, fácil, barata la vía oral. ¿No? La vía sublingual también, incluso la vía rectal, la vía inhalatoria, tópica. Las que son más problemáticas son las vías intramusculares y la intravenosa, ¿no es cierto? La endovenosa, que es lo mismo. Intravenosa o endovenosa es lo mismo, ¿sí? La endovenosa sí lo hacen los profesionales, ¿no? Los que saben, las enfermeras, los médicos, ¿no es cierto? La intramuscular es más sencilla de lo que piensas. Es muy sencilla, ¿sí? Yo te sugiero que aprendas y te conviertas en la persona en la familia que coloque a tus hermanos, a tus hermanas, tu papá, tu mamá, que generalmente utilizan medicamentos por esa vía, que es más confiable para ti, que puedas colocarlo, ¿no? Así tú puedes ayudarlos también. Hay diferentes vías, ¿sí? Vías que podemos utilizar para el uso de fármacos. Ahora, dentro del campo de la farmacología hay dos aspectos, dos disciplinas, vamos a decirlo así, que son muy marcadas, que no son, que no están separadas, ¿ah? Que no significa que farmacocinética está por un lado y farmacodinamia está por otro lado. No, están muy interrelacionadas, pero son parte de la farmacología y de manera didáctica se lo han separado, ¿no? Entonces, la farmacocinética, tú muy bien sabes, ¿no es cierto? Cuando llegas a farmacología y lees, dice, ¿qué cosa es la farmacocinética? ¿Qué cosa dice cuando llegas a fármaco por primera vez? ¿Qué cosa es? A ver, ¿alguien me puede decir por ahí? ¿Qué es la farmacocinética? ¿Cómo se distribuye el medicamento en el cuerpo? Ajá, muy bien, claro. Es todo lo que el cuerpo hace al medicamento, ¿no? Es cuando estudias por primera vez farmacología, dices eso, ¿no? Y la farmacodinamia es todo lo contrario, es lo que el fármaco hace al cuerpo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ya cuando empezamos a investigar más y aprender sobre farmacología, nos metemos de lleno en farmacocinética y ahí es pues los procesos de absorción, metabolismo, distribución, eliminación. Y por otro lado, la farmacodinamia es muy precisa, pero muy amplia, ¿no es cierto? La farmacodinamia es el mecanismo de acción de los fármacos. O sea, cómo un fármaco actúa. Ahí viene a tallar todo lo que es bioquímica y biología molecular. ¿Sí? Ahí ese es lo bonito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces aquí te muestro un cuadro que siempre utilizo, que es muy bonito también y que dice, mira, la farmacocinética, ¿sí? Tiene como fases aquí la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Vamos a explicar un poquito cada uno de ellos. Y luego este fármaco se va a ir a un sitio activo específico y se va a luego tener efecto farmacológico con efectos terapéuticos o efectos adversos también, ¿no? Esa es la fase farmacodinámica. Entonces recuerda, quédate con esta idea, lo que no han llevado el curso y lo van a llevar, es farmacología se divide en farmacocinética y farmacodinamia. ¿Sí? Farmacocinética, ¿qué cosa es? Es cuando el medicamento, tú consumes el medicamento, ¿no es cierto? Consumes el medicamento y cómo ese medicamento se absorbe, se distribuye en el cuerpo o se metaboliza a través del hígado y luego se elimina. Eso es el estudio de la farmacocinética. Y la farmacodinamia es ya cómo este medicamento ejerce su acción, cómo me baja la fiebre, cómo me disminuye la tos, cómo me causa analgesia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Está bien lo que más o menos estamos diciendo? ¿Sí? ¿Qué me dicen mis organizadoras de biómicas? ¿Qué me dicen por allí? ¿Está bien la charla? ¿Cómo lo ven? ¿No dicen nada? ¿Se me fueron? Las biómicas se me Todo fueron. Hola, perfecto, todo bien. Sí. No, perdón por gracias, el estaba chat, profe, bien. pero todo muy increíble. Recuerdo sus clases con bastante nostalgia. Ay, Kiarita, gracias. Gracias, Kiarita. Ay, Kiara, qué chévere.
Bien, sigamos entonces, sigamos para que sigas recordando algo bonito. Mira, chicos, hay algo que quiero mencionar. He puesto estas cositas aquí porque es lo mínimo que debemos recordar y siempre tienen que buscar en cuando hablan de farmacología. Es lo mínimo, ¿no? Por ejemplo, un fármaco, o sea, el fármaco, el principio activo, ¿ok? Tiene que ser un ácido base débil. Esto es química, ¿no es cierto? Es química, ¿no? Ustedes ya han llevado química, todos aquí han llevado química. Tiene que ser un ácido base débil. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser ácido base débil? Porque cuando se una a un receptor, este fármaco se una al receptor, ¿sí? Tiene que poder luego desacoplarse. ¿Sí? Escindirse, liberarse, separarse, ¿no es cierto? Porque te imaginas el fármaco unido al receptor de manera constante, lo va a activar. Entonces, lo que queremos es que se una al receptor, a la enzima o a cualquier diana terapéutica y luego se pueda separar. Para eso, generalmente, los fármacos químicos sobre todo, lógicamente son ácidos o bases débiles. ¿De acuerdo? Segundo punto importante, sobre todo los que van por vía oral tienen que ser liposolubles, ¿sí? Liposolubles. Pero, luego van a llevar con el doctor Miguel, en la cual ya no hay cierta rigidez en que las moléculas tienen que ser liposolubles, sino que tiene que haber un cierto equilibrio entre liposolubilidad e hidrosolubilidad. Y eso va a depender mucho del tipo de molécula, del tipo de receptor al cual se va a unir o incluso el medio en el cual se encuentre. Pero generalmente, estamos hablando de producto químico, son moléculas liposolubles. ¿Ok? ¿Por qué liposolubles? Porque aquí en el gráfico lo dice, para atravesar las membranas biológicas, ¿no es cierto? Para atravesar el enterocito que tiene una bicapa lipídica. Como es lipídica, ¿sí? Los liposolubles fácilmente atraviesan. En cambio, los hidrosolubles no lo van a poder hacer. Nos podemos rayar incluso utilizando algunas fórmulas de Henderson-Hasselbalch, por ejemplo, ¿recuerdan? ¿Sí? Para hallar el pKa. Y el pKa, recuerdas que es química también, ¿cierto? Es el pH en el cual el 50% de la molécula está ionizada y el otro 50% no está ionizada, ¿no? Es otro parámetro importante, por ejemplo, en farmacología también. Vamos a mirar las fases rápidamente, así muy sencilla, muy concreta, con respecto a las fases farmacológicas. O sea, cuando un fármaco ingresa al organismo, si tú vas a diseñar un fármaco. Ah, mira, antes de empezar eso, otro trabajo para, mejor en la siguiente diapositiva, en la siguiente diapositiva. Mira, la fase de absorción es muy importante. Es como los alimentos sobre todo por la vía oral, ¿sí? El fármaco tiene que absorberse y llegar a la sangre. Ese es el objetivo de todo fármaco, ¿sí? Que tiene que absorberse y llegar al torrente sanguíneo y de allí se va, aquí está el torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo se va a todo el cuerpo, a todo el organismo, ¿sí? No es tan preciso como se cree. ¿Te acuerdas que hace un momento decíamos, cómo esta pastillita sabe muy bien que me duele la cabeza, ¿no? Y por lo tanto lo tomo y se va directamente a la cabeza, ¿no? O cómo esta pastillita me calma el dolor en el músculo cuando estaba jugando, pues tenía una inflamación y me calmó el dolor o la inflamación. ¿Cómo sabe esta pastillita? No, en realidad esta pastillita no sabe. Lo que pasa es que esta pastillita tiene que llegar al torrente sanguíneo y se va por diferentes rutas a diferentes órganos, ¿sí? Pero lo primero es la absorción. Por vía oral se tiene que absorber, por ejemplo, toda la vía digestiva. Mira, tiene que atravesar toda la vía digestiva y se absorbe mejor a nivel de los enterocitos, ¿sí? Eh, Luego, por la vía nasal también se tiene que absorber, como puedes observar allí. La absorción se da a nivel pulmonar, por la vía subcutánea, transdérmica, eso que aplican la insulina. Por ejemplo, seguro tenemos a un familiar que tiene diabetes mellitus y se aplica insulina todos los días o cada cierto tiempo. Tiene que utilizar, por ejemplo, la parte subcutánea. Así como nosotros nos aplicamos también en el COVID. ¿Recuerdan cuando te aplicaron la vacuna contra el COVID? Esa,
lugar donde te aplicaron el medicamento es el tejido subcutáneo, ¿no es cierto? Igual en el intramuscular, en el músculo, tiene irrigación, entonces aprovecho la irrigación para que el fármaco, el principio activo, llegue al músculo y todo eso se vaya ¿a dónde? Se vaya al torrente sanguíneo. El único que va directamente al torrente sanguíneo, el que no tiene absorción, es la vía endovenosa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la absorción? Entonces, ¿sí? El objetivo básicamente es que vaya del sitio de aplicación del fármaco hacia el torrente sanguíneo. Ese es el objetivo. Allí se utiliza bastante química, ¿sí? Se utiliza bastante química, incluso física, el coeficiente de partición, etcétera, ¿sí? Porque una cosa es diseñar un fármaco en, en computadora, que te va a ayudar bastante, te va a ahorrar mucho dinero y tiempo, y el siguiente paso luego es llevar ese fármaco diseñado a ya las pruebas químicas in vitro, ¿no es cierto? Y ahí es donde tenemos que conocer todo esto. Entonces, la fase de absorción es muy importante. Hay algunas características, no lo voy a mencionar aquí, lo voy a dejar en la diapositiva para que luego los chicos de biómicas tengan por bien pasarle a todos ustedes esta presentación. Sí, pero hay diferentes características que necesitamos saber para poder hacer una mejor absorción de los fármacos, ¿no? Mira, te pongo aquí alguna lista de qué fármacos son ácidos y qué fármacos son bases débiles, ¿no? Todo lo que tenga la naturaleza ácida, ¿sí? Profesor, disculpe, Sí, sí, dime, por favor, Milka. una pregunta de Ulises Costilla dice que ¿cuál es la diferencia entre ponerlo de forma intramuscular que subcutánea? Es Ah, decir, ¿cuál es perfecto, el criterio? perfecto. Gracias, Milka. Gracias, Ulises, ¿no? Nos hizo la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una transdérmica y una muscular? Eso es lo que me menciona, ¿no? ¿Sí? Si mal he escuchado bien, Milka. ¿Sí? Sí, o sea, en mi caso, Sí, sí. A hecho la ver. pregunta, Ah, o Ulises, sea, sí, ahí. había hecho sí, justo había hecho la pregunta porque, o sea, quiero saber cuál es el criterio para decir, ya, esta vacuna es intramuscular o esta vacuna es intradérmica, ¿no? O sea, quería saber la diferencia. Ajá, muy bien. En San Marcos tenemos un laboratorio de farmacognosia que solo se dedica. A ver, disculpa un ratito, Ulises. Julio, ¿quién es Julio? Julio Ulloa. San Marcos tenemos un laboratorio de farmacognosia que solo se dedica a taxonomía. Julio, ¿eres de San Marcos? Una vez me tomé 4 pastillas, lo mismo de un día. Tengo mala memoria. Ahí está. Ahí está. Ok, no, recién estoy viendo los chats, disculpe. Entonces, en la UPC ofrecen, soy de UPC, en la UPC ofrecen, ¿cómo es eso? Ah, Ulises, tú eres, ¿no? ¿Sí? Sí, Sí, ok, perfecto. Entonces vamos a responder. Dices, ¿cuál es la diferencia entre una intramuscular, ¿no es cierto? Y una transdérmica, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Disculpa. o sea, ¿cuál es el criterio para decir que una vacuna es intradérmica o intramuscular? Ah, ok, perfecto, muy buena. Mira. En realidad, vacuna, cualquier tipo de medicamento, ¿sí? ¿Cuál es el criterio que yo tengo que tener en cuenta para poder determinar por qué vía de administración voy a aplicar? El criterio fundamental es la duración de la acción, ¿sí? ¿Por qué? En una vía intramuscular, ¿sí? Aquí puedes observar en la imagen, la irrigación es mayor, es grande, o sea, tienes varios vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, cuando yo aplico aquí cualquier tipo de medicamento, yo estoy completamente seguro que a los minutos ese medicamento va a ejercer su acción, ¿sí? Va a ejercer su acción. A diferencia, por ejemplo, de una subcutánea o una transdérmica, ¿qué pasa? Yo utilizo esta vía porque lo utilizo como depósito a ese tejido subcutáneo como depósito para que se libere de manera prolongada el fármaco durante mucho tiempo. La irrigación es pobre, es menor que el tejido muscular, ¿ok? Por lo tanto, yo me aseguro con una vía subcutánea que ese medicamento se va a liberar poquito a poquito durante mucho tiempo, dependiendo del tipo de vacuna, medicamento, insulina, lo que sea. Yo estoy seguro que cuando le aplico de manera transdérmica, voy a tener durante todo el tiempo un pico de acción casi plano. En cambio, en la muscular, yo voy a tener una acción mucho más rápida
y menos duradera, pero rápida y eficiente. ¿Ok, Ulises? Más o menos respondí tu pregunta. Disculpe, voy a repetir, es que justo mi internet empezó a fallar. Ah, ok, sí, 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 no hay Sí, problema. Sí, sí, te lo digo. La vía intramuscular, al estar muy irrigada, se utiliza básicamente como por su acción mucho más rápida. ¿Sí? La vía intramuscular. Yo utilizo cualquier medicamento, cualquier tipo de inyección por vía intramuscular porque yo sé que va a actuar de manera rápida. A diferencia de la vía subcutánea se utiliza, o transdérmica, se utiliza como un depósito, como un almacén del medicamento. Y allí se va a liberar de ese depósito, de esa región subcutánea, tejido subcutáneo, se va a liberar poquito a poquito el medicamento. ¿Por qué? Porque es menos irrigado que el tejido muscular. Entonces, ¿qué me aseguro con la vía subcutánea? De tener un medicamento que esté prolongado en el tiempo en la sangre. A diferencia de la vía intramuscular, aplico el medicamento y yo sé que ejerce su acción rápidamente, ¿sí? Y luego va a disminuir en el tiempo, también rápidamente. ¿Ok? Más o menos, Ulises, ahora sí. sí, sí, gracias. Gracias, Ulises. Chicos, me avisan si es mi internet. Quizá mi internet también está lento, ¿no? A ver, me avisan, por favor, si todo está ok. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Te dejo aquí todo todo lo que puedes tener en cuenta también para ver lo que es la absorción, ¿no es cierto? Y te decía aquí que hay diferentes tipos de medicamentos, ¿no? Que son ácidos o bases débiles, por ejemplo, ¿no? Los ácidos, el ácido acetilsalicílico, eh, tenemos por allí el ácido nalidíxico, por ejemplo, la ampicilina, quinolona, sulfadiazina, amoxicilina, AINES. Los AINES son básicos. Perdón, son ácidos, los AINES. ¿Sí? Cuando hablamos de AINES, chicos, hablamos de todos los medicamentos que se venden de manera libre, over the counter, es decir, sobre la mesa, ¿no? No necesitan receta. Estamos hablando del paracetamol, estamos hablando del metamizol, de la aspirina, del ibuprofeno, del naproxeno, del diclofenaco, etcétera. Estos medicamentos, por ejemplo, todos los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, son de naturaleza ácida y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya en clase hemos visto, cuando hemos visto alguna vez, cuando hemos estudiado los AINES, recuerda, el principal peligro de los AINES, al ser un ácido, ¿sí? Es que puede causar una gastritis, ¿sí? Y los chicos que estudian, generalmente biología, medicina, ¿no? Los chicos que estudian, que están inmersos, generalmente sufren por el estrés de gastritis. Y cuando tienen un dolor, se toman un AINE y pueden complicar la situación. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, jóvenes, ¿sí? Con el uso de AINES porque es de venta libre. Y siempre decimos en clase esto, ¿no? Cuando es de venta libre, ¿qué cree la población? ¿Qué creemos nosotros mismos si se vende de manera libre? Que es pues beneficioso o que pues no va a hacer ningún daño. Y eso no es así, ¿no es cierto? Siempre los medicamentos tienen efectos adversos, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice, y uno puede decidir por dónde inocular el medicamento dependiendo si queremos una acción más rápida o lenta, o cada medicamento específicamente tiene una vía de inoculación. Una vía de administración, ¿sí? La palabra más correcta, Vanessa, sí, es una muy buena pregunta. Sí, en realidad, em, va a depender mucho de la presentación del medicamento. Hay medicamentos que tienen todas las vías. Ejemplo, el diclofenaco, por ejemplo. El diclofenaco tiene vía eh, en ampollas, el diclofenaco tiene vía en crema tópica, eh, tiene el diclofenaco en jarabe para niños, etcétera. ¿De qué depende? Depende mucho del tipo de paciente y patología que se está tratando. Ejemplo, si yo tengo un paciente que está inflamado con dolor intenso, yo no le voy a dar una pastillita, le tengo que aplicar un intramuscular o un endovenosa. Pero si yo tengo un paciente que está golpeado porque estaba jugando fútbol, por ejemplo, entonces con una crema tópica suficiente.
¿Ok, Vanessa? Sí, más o menos. Muy bien, excelente. Chévere las preguntas, ¿ah? Y luego tenemos fármacos básicos también, ¿no es cierto? Allí tenemos la eritromicina, oxitetraciclina, tipicocina, tilosina, bromexina, neomicina, etcétera. Esto simplemente es para que vean cómo los fármacos sí necesitan ser ácidos o bases débiles. ¿Cuál es el problema de uno de los fármacos de los AINES que es común? Lo digo porque hay que tener mucho cuidado con esto que la aspirina, por ejemplo, ácido acetilsalicílico es muy común, pero es analgésico, es analgésico, ¿sí? Tiene cierta capacidad antipirética mínima, pero ¿cuál es el peligro? ¿Por qué una aspirina puede ser peligrosa? Aparte de que puede producir gastritis, ¿cómo es su acción? ¿Recuerdan? ¿Alguno de ustedes recuerdan? ¿Cómo es su acción, su mecanismo de acción? Un poquito de farmacodinamia. ¿Recuerdan? ¿Alguno de ustedes por allí en el chat? A ver, alguien me está mencionando. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que se une de manera irreversible a la ciclooxigenasa. Es raro, ¿no es cierto? Porque generalmente hemos dicho que tiene que ser una unión débil, ¿no? Hacia el receptor o hacia la enzima de un fármaco. Pero en este caso la aspirina se une de manera irreversible, es decir, la aspirina va, llega a la enzima, que es la ciclooxigenasa 1 y 2, y ya no se desacopla. Se une de manera irreversible. Por eso es que la aspirina puede causar sangrado también, ¿sí? Es una unión covalente, así es, Ulises, ¿sí? Mía, COX, así es, Mía, se une a la COX ciclooxigenasa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Eso es química, por ejemplo, ¿no es cierto? Otro término importante que tienen que saber es la biodisponibilidad. ¿Qué cosa es la biodisponibilidad? ¿Por qué? Y esto es ya un poquito de matemática. Ah, y aquí es donde ustedes pueden trabajar, los biólogos. Otro punto importante. ¿Por qué? Porque cuando se hacen estudios de biodisponibilidad, se utilizan, se utilizan muchos pacientes. ¿Sí? En hospitales, en clínicas. Por ejemplo, cuando vino la pandemia del COVID y estaban aplicando las vacunas, salieron los estudios de biodisponibilidad de vacunas y tenían que utilizar muchos pacientes. Por lo tanto, estos gráficos, te imaginas tenerlo para cada paciente, ¿sí? Y luego sacar un resumen, aplicar estadística, matemáticas, software estadísticos y todo, para tener una curva de toda tu población, por ejemplo, de Lima, de Perú, ¿no? Que tiene una biodisponibilidad de las vacunas. ¿Qué cosa es la biodisponibilidad? Es simplemente medir cuánto fármaco de lo que yo he consumido de este fármaco, del principio activo, ha llegado a la sangre, ¿sí? En un cierto tiempo, ¿sí? Y yo lo puedo medir, me saco sangre cada cierto tiempo y veo cuánto principio activo del fármaco está allí. Y se obtiene una curva a través del tiempo. Una curva en la cual me mide a través del tiempo la concentración en plasma del fármaco. ¿Te imaginas? Eso es bien chévere. ¿Sí? Y ahí se utiliza bastante matemática. Eso es farmacocinética pura y dura. ¿Sí? Cantidad de principio activo en sangre. Así es, no acoplado, Kiara, a proteínas, no unido a proteínas. ¿Recuerdan cuál es la proteína más importante del plasma sanguíneo? ¿Recuerdan, chicos? Mis chicos, a ver, ¿recuerdan cuál es? Exacto, la albúmina, ¿no es cierto? La albúmina. Claro, la mayoría de fármacos se pueden unir a la albúmina, ¿sí? Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Eso, póngame 20, Kiara. ¿No? Entonces, aquí debemos tener mucho cuidado. Que este gráfico, lo amarillito, es el fármaco libre, que no está unido a la albúmina, que no está unido a nada. Entonces eso lo podemos medir. Esto, por ejemplo, a la industria farmacéutica le gusta bastante. De todos sus fármacos empieza a medir en diferentes pacientes, en diferentes poblaciones, y hay que saber farmacocinética. Lo que nosotros hemos hecho en las clases es el 1% de lo que en realidad es farmacocinética. Si tú vas a los libros de farmacología, al Goodman, por ejemplo, hay todo un capítulo de farmacocinética y hay un capítulo de biodisponibilidad. Y entonces estudia las diferentes curvas. Esto es por vía oral, por ejemplo, ¿no? Sí, por vía oral. El fármaco en sangre por vía oral. Pero otro gráfico será por vía endovenosa. Otro gráfico será por vía intramuscular. Otro gráfico, creo que aquí lo he puesto, ¿no? Otro gráfico será por vía, perdón.
Ahí está, otro gráfico por vía rectal, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, cada gráfico depende del tipo de paciente, del tipo de patología, de la vía de administración. O sea, hay un campo farmacocinética, hay un campo grandísimo. Pero sí te tiene que gustar matemática un poco, porque aquí vas a trabajar pues con área bajo la curva, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué es importante saber eso? ¿Por qué es importante? Y aquí viene lo bonito también. Mira, porque nos da a conocer la ventana terapéutica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Micaela. Claro, ahí está Mica, ¿ves? ¿Por qué es importante? Por conocer la ventana terapéutica. ¿Qué es la ventana terapéutica? Mira, la ventana terapéutica, mira, qué interesante es esto. La ventana terapéutica es el espacio en el cual yo estoy seguro que mi fármaco va a ser beneficioso para mi paciente. En esta ventana terapéutica puede haber algunos efectos adversos, va a haber efectos adversos, pero no van a ser mortales, no van a ser perjudiciales. Por encima de la ventana terapéutica, ¿sí? Los fármacos pueden ser muy agresivos, puede haber daño orgánico, multiorgánico, incluso puede matar, es una dosis tóxica. En cambio, en la ventana terapéutica, la dosis puede ser es beneficiosa para mi paciente, pero puede tener efectos adversos también ahí. En cambio, debajo de la ventana terapéutica, si yo encuentro concentración debajo de mi ventana terapéutica, quiere decir que mi fármaco no ha llegado a la ventana terapéutica y por lo tanto no tiene efecto. Y así podemos obtener varios gráficos, ¿no? Sobre la ventana terapéutica, debajo de la ventana terapéutica, del tipo de administración, incluso cada cuánto tiempo, si es cada 8 horas, es todo un mundo. Es muy hermoso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, lo puedes trabajar tú en un hospital, con hospitales, ¿no? Con las enfermeras, con el químico farmacéutico, porque ellos son los que están directamente con el paciente y puedes ir a ver qué tipo de biodisponibilidad tiene mi paciente, por ejemplo, que utiliza trastuzumab y que tiene cáncer de mama y que está hospitalizada. ¿No? Entonces, mis pacientes ahí en el pabellón de cáncer de mama, o en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, por ejemplo, mis pacientitos que están con cáncer de mama recibiendo trastuzumab, voy a saber su biodisponibilidad de cada uno de ellos. Quizás hay pacientitos que tienen una baja biodisponibilidad, entonces hay que ajustar la dosis. Hay otros pacientitos que al contrario están teniendo mucho efecto, está sobre su ventana terapéutica. Tengo que ajustar la dosis, tengo que bajar la dosis, ¿no? Entonces, para eso sirve, por ejemplo, también la biodisponibilidad. ¿Está bien, jóvenes? Más o menos hasta aquí. ¿Cómo estamos con la hora? Es que es mucho para 2 horitas. Este es todo el curso, ¿no es cierto? Vamos a la fase de distribución. Ahora, mira, mira qué chévere. La fase de distribución, aquí he puesto 2 diapositivas nada más porque también es más amplio. En esta diapositiva se resume todo. Una vez que llega al torrente sanguíneo, una vez que llega al torrente sanguíneo, mira, una vez que yo tomo mi pastillita, ¿no? Para el dolor de cabeza, ¿sí? Una vez que llega al torrente sanguíneo, ahora, bien, llegó a la sangre. Ahora se tiene que ir a dónde? A donde me duele, pues me duele la cabeza, ¿no? El lugar de acción. Sí, pues no es así tan inteligente el fármaco. Como es liposoluble, generalmente se va a otros tejidos, por ejemplo, al tejido adiposo. Y es lo que comentaba, por ejemplo, a mis alumnos allí, es que, por ejemplo, en pandemia, cuando alguien que sufre de sobrepeso consume un fármaco, un antibiótico, no le va a hacer efecto de manera eficiente. ¿Por qué? Porque si tiene obesidad, por ejemplo, el fármaco se va a ir ahí por su naturaleza liposoluble, se va a almacenar en el tejido adiposo y no va a poder liberarse de manera constante. Mientras más tejido adiposo tenga, más se va a poder almacenar en ese tejido adiposo mi fármaco. Por lo tanto, fueron los pacientes que sufrían de sobrepeso y obesidad los que más efecto tenía la pandemia porque los fármacos no le hacían efecto, ¿sí? No le hacían efecto. Además, hay muchos fármacos que en el mismo se van a quedar en el plasma porque se van a unir a proteína plasmática, se van a unir a otros tejidos más irrigados, ¿no? El tejido adiposo es menos irrigado,
pero hay tejidos más irrigados, el riñón, el cerebro, el corazón, el hígado, ahí se van a almacenar también el fármaco, ¿no? Y finalmente se va a ir al lugar donde sí va a ejercer su acción. Un pequeño porcentaje, una pequeña partecita. Mira, ¿cómo estamos yendo? ¿Ah? Desde la vía de administración llega la sangre por la absorción, luego ya recién va al tejido donde lo requiere, pero no va solo ese tejido, sino se va a otros tejidos también, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Esa fase la estudia la fase de distribución. Aquí está, se va a los tejidos más irrigados, a otros tejidos, ¿no es cierto? Muy bien. Y aquí viene también otra parte interesante para que ustedes puedan trabajar en su tesis, trabajo de investigación, etcétera. Aquí sí les tiene que gustar un poquito de fisiología, ¿no? Un poquito de bioquímica, enzimas, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos aquí un panorama, la parte fisiológica del hígado, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene el siguiente paso que es el metabolismo. Y el órgano que más ejerce acción sobre los fármacos para metabolizarlos, degradarlos o biotransformarlos es el hígado. ¿Sí? El hígado que está conectado con los intestinos, ¿no? Que a través de la vena aporta, llega los nutrientes, los fármacos al hígado y luego a partir de allí se puede distribuir hacia todos los tejidos a través de la vena hepática, ¿no es cierto? Y puede regresar incluso a través de la arteria hepática, pero el hígado se convierte en el órgano fundamental, pero también los intestinos, ¿sí? Mira, cuando hablamos de metabolismo del fármaco, una vez que llegó al hígado el fármaco, ¿sí? Una vez que llega al hígado, este fármaco inmediatamente es atacada por una familia de enzimas que está en el hígado y en los intestinos, que se llama citocromo P450. ¿Ya? Este es un punto clave, por ejemplo, ¿no? Y que transforma esos fármacos en metabolitos intermediarios. Ese fármaco se convierte en un metabolito que puede ser reactivo o no tóxico, ¿de acuerdo? Por eso, inmediatamente, atacado el fármaco con, con las enzimas citocromo P450, inmediatamente atacado y se produce esto, tiene que venir la fase 2, que son las vías de conjugación. Tiene que reaccionar este metabolito intermediario, que puede ser peligroso incluso, tiene que actuar, reaccionar con glutatión o con grupos acetilos, con el ácido glucurónico, con sulfatos, con grupos metilos, para luego ya tener un metabolito que fácilmente se pueda eliminar. Lo convierte el metabolismo en un fármaco que es liposoluble a un fármaco ya relativamente hidrosoluble que se puede eliminar fácilmente. ¿No es cierto? Y aquí viene la cuestión. Aquí viene un punto importante para ustedes, que es precisamente la farmaco, aquí me voy aquí, un ratito, aquí, farmacogenética. ¿Qué cosa es la farmacogenética? Voy a regresar. La farmacogenética es el estudio de la respuesta individual a los fármacos. Las enzimas, y esto ya han llevado, ustedes saben más que yo, y los que han llevado proteínas seguro que ya, ¿no? Porque han estudiado enzimas. Las enzimas tienen isoenzimas. Cada enzima tiene una velocidad de reacción, dependiendo del sustrato, del pH, temperatura y otros factores más. ¿Sí? Un factor importante es el factor genético. Las enzimas son proteínas. Y las enzimas del citocromo P450 metabolizan los fármacos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí el más conocido, aspirina, mira cómo lo metaboliza por fase 1, por fase 2, aquí abajo. Lo metaboliza a un ácido salicílico que puede ser muy reactivo, pero inmediatamente se conjuga en el propio hígado con el ácido glucurónico y ya se puede eliminar. Ese es el objetivo del metabolismo. De la fase 1 pasar a la fase 2 que se inactive y finalmente se puede eliminar el fármaco, ¿no es cierto? Pasa con el alcohol. Yo sé que ustedes no toman alcohol, por favor, no tomen alcohol, cuiden su cerebro. El etanol, por ejemplo, sí, a través de citocromo P450 se convierte en acetaldehído y luego en ácido acético y se puede eliminar. ¿Ok?
Es un ejemplo, ¿no? Ahí está, claro, nunca, nunca tienen que tomar, por favor, cuídense. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que hay la citocromo P450 es una familia grande, ¿sí? Hay un libro bonito de la doctora María Cascales, no sé si estará en la red, sobre justamente toda la familia de citocromo P450, citocromo P450, ¿no? Y ahí están las isoenzimas, ¿no? Entonces aquí está isoenzima 3A4, 2D6 y todas las demás, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nosotros, como población peruana sobre todo, somos desde el punto de vista étnico muy variados, ¿no es cierto? Muy variados. Por lo tanto, podemos, y es una probabilidad, de que cuando vamos a dar un fármaco a toda nuestra población peruana, y es lo que ha pasado con la vacuna, y es lo que tenemos que estudiar aquí en la población peruana, vamos a tener una respuesta esperada, pero también va a haber pacientes que van a tener o no responden, no van a responder al fármaco, y otros que sí van a responder, pero de manera indeseable o exagerada, es decir, van a tener más efectos adversos. ¿De qué depende? De muchos factores, pero un factor importante es la farmacogenética, es decir, la, la predisposición genética a la acción de citocromo P450, ¿no? Así, por ejemplo, se ha observado que según el metabolismo en en la población puede haber metabolizadores lentos o metabolizadores ultra rápidos, ¿sí? Metabolizadores lentos, metabolizadores ultra rápidos, dependiendo incluso del tipo de fármaco, ¿ok? Por ejemplo, los mestizos son más metabolizadores ultra rápidos. Los de amerindios son más metabolizadores lentos. Los descendientes de africanos, por ejemplo, los afrodescendientes, 8,2%, es decir, son un poco más ultra rápidos. ¿Sí? Pero esta investigación, por ejemplo, es muy grande. Aquí se tendría que estudiar desde el punto de vista genético, ¿sí? Cómo es la población de un cierto, incluso de una cierta región del Perú, ¿no? De la sierra, específicamente de dónde, por ejemplo, de Ayacucho, ¿no? Que es muy diferente a los de Arequipa, ¿sí o no? O los del norte, ¿no? O los del sur, por ejemplo, ¿no es cierto? Son diferentes, Tacna, ¿no? O de Piura, ¿te imaginas? O sea, tener justamente una distribución de la población según el metabolismo de según su metabolismo farmacológico. ¿Y eso es cómo se hace? Se hace a través de la farmacogenética, citocromo P450 y todo lo demás. ¿Sí? Y ese es un campo muy potente para poder estudiar aquí en el Perú. En el Perú no tenemos mucha investigación al respecto. Sí haya investigación, se está trabajando, pero es un campo muy amplio. Pues te imaginas de todos los fármacos, ¿sí? Y en toda nuestra población que es muy amplia, sería extraordinario, ¿no es cierto? Imagínate llegar a un nivel en decir que, por ejemplo, la población de Piura son metabolizadores ultra rápidos. Por lo tanto, la dosis tiene que ser mayor. En cambio, los de Lima, la población de Lima, son ultra lentos. Por lo tanto, la dosis del mismo fármaco tiene que ser menor. ¿No te imaginas? O sea, es importante ese tipo de estudios, ¿de acuerdo? Y yo creo que allí sí tienen un gran campo de trabajo. Claro, Sandro, como dice, muy bien los ultra metabolizadores, ¿no? ¿Ok? Seguimos, mira, interesante. Incluso hasta la fase de eliminación también. Allí hay otro trabajo que se puede hacer en el hospital, por ejemplo, ustedes como biólogos clínicos, por ejemplo, podrían y ver si un paciente elimina bien un fármaco, elimina de manera eficiente. Para eso tienen que saber, pues, algunos términos, incluso matemáticos, porque hay fórmulas matemáticas para eliminación, ¿sí? Porque el paciente elimina por diferentes vías un medicamento. Una vez ya que el medicamento se metabolizó, una vez que el medicamento ejerció su acción, se tiene que eliminar, ¿no es cierto? Y se elimina por la vía renal, pulmonar, lagrimal, biliar, etcétera. ¿Ok? Entonces, hay ciertos parámetros que debemos tener en cuenta siempre. El parámetro de la, por ejemplo,
salud renal de mi pacientito. Tengo que saber si mi paciente tiene un riñón adecuado, ¿no? Y según eso, eso lo va a decir el médico, ¿no es cierto? Y según eso, nosotros podemos hacer los estudios necesarios para determinar si ese tipo de pacientes que tienen alteración renal eliminan muy bien los fármacos. ¿Qué tipo de fármacos eliges? ¿Qué tipo de fármacos, no es cierto? Están utilizando. En los hospitales hay departamentos, ¿no es cierto? Y hay cierto tipo de patologías en una sala específica y ahí se puede estudiar qué tal va la eliminación de ciertos fármacos, ¿no es cierto? Aquí pueden estudiar diferentes tipos de fármacos. Incluso matemáticamente se tiene que saber si un fármaco se elimina de orden cero, primer orden, ¿no? ¿Recuerdan? Orden cero, que por más que yo le dé más medicamento a mi pacientito, siempre se va a eliminar de manera constante lo mismo y es muy peligroso, ¿sí o no? Porque si siempre se elimina lo mismo, a pesar de que yo le dé muchísimo medicamento, ¿sí? Es peligroso porque se acumula en el organismo. En cambio, hay otros medicamentos siguen una cinética de primer orden en la cual el medicamento se elimina según la dosis a la que le administro. Yo le administro más, elimina más. ¿Ok? Otro punto muy importante es el tiempo de vida media. Es un parámetro también que añadido a la biodisponibilidad, ¿te acuerdas? La biodisponibilidad que tiene que ver con la concentración plasmática, aquí también tiene que ver con la concentración plasmática, pero ya hallamos otro valor, que es el tiempo de vida media de un medicamento o semivida de un medicamento, que se refiere básicamente al tiempo necesario que necesita un medicamento para que se reduzca desde la concentración del pico máximo al 50%. O sea, cuando yo tengo este tiempo, yo ya sé, ya sé específicamente que ese paciente tiene un tiempo de vida media para cierto medicamento de 8 horas, de 10 horas, de 20, etcétera. O sea, la capacidad que tiene un paciente de eliminar un fármaco. Eso es lo que me da. ¿Por qué es importante esa información? Lógico, ¿no? Si yo sé que mi paciente está eliminando de manera eficiente, por ejemplo, puedo determinar la frecuencia de la dosis. Es decir, cada cuánto tiempo le doy, cada 12 horas, cada 8 horas, cada 24 horas, ¿sí? Establecimiento de la duración del efecto. Claro, si yo tengo aquí la curva, ¿no es cierto? Y tengo una curva más prolongada, probablemente quiere decir que el efecto va a ser más prolongado también, ¿no? Ajuste de dosis en función del estado de salud. Esta curva la puedo determinar yo para pacientes que sufren una alteración hepática. Esta curva la puedo determinar para un paciente que sufre una alteración renal. Esta curva la puedo determinar para un paciente que sufre de desnutrición severa. Esta curva la puedo determinar para un paciente que sufre de obesidad, por ejemplo, ¿no? Con el mismo medicamento para diferentes pacientes, ¿no? Entonces, esa información es determinante porque para cada uno de ellos, a pesar de que tiene el mismo medicamento, le estoy administrando el mismo medicamento, tengo que ajustar la dosis. ¿No es cierto? Por la biodisponibilidad y el tiempo de vida media, que son datos fundamentales. Determinación del estado estacionario, es decir, cuánta dosis necesito para que mi paciente ya tenga en sangre la misma cantidad de fármaco. Y predecir el tiempo para eliminar el fármaco, es decir, el fármaco cuánto tiempo necesita para que se pueda eliminar de manera ya total, ¿no? Y hay una formulita, ¿se acuerdan? Multiplicar por 5 el tiempo de vida media y con eso generalmente se da eso, ¿no? Pero eso varía mucho con el tipo de paciente. Entramos a la última parte, que es más cortita, que es la farmacodinamia. ¿Qué cosa era la farmacodinamia? ¿Recuerdan? ¿Qué era la farmacodinamia? Sí, lo acabo de mencionar, ¿ah? ¿Recuerdan? ¿Qué es la farmacodinamia? A ver, alguien por allí. Vamos, chicos. Yo sé que están con hambre, pero ya no vamos a almorzar. Claro, es el mecanismo molecular, pero que implica la acción bioquímica y molecular y fisiológica. Y aquí viene todo, pues, ¿no? Por eso es bonito la farmacología. A mí me encanta porque me exige en cada lección, me exige saber de química, saber de biología, saber de medicina, fisiología, bioquímica, etcétera, ¿no? Entonces te exige, es demandante, ¿no? Y eso es muy bonito porque ya nadie te engaña. Ese es uno de los objetivos, ¿no?
Que nadie te engaña, son pocos los que, los que te quieren embaucar ahí, ¿no? Yo siempre digo en clase, no le crean al profesor Conrad. El profesor Conrad puede ser un charlatán. El profesor Conrad puede ser un charlatán. No le crean, ustedes lean, ¿no es cierto? Lean bastante. Para saber sobre farmacología y farmacodinamia, tenemos que saber de receptores farmacológicos. Yo les he fastidiado tanto a mis chicos, ¿no? ¿Se acuerdan? En receptores farmacológicos. Eh, ¿Se acuerdan? Ahí está, ahí está. Sí, bastante, bastante. Pero es que si no entendemos esto de verdad, no vamos, ¿sí o no, chicos? Ahora que ya han llevado farmacología y ya pueden ver desde afuera. Si no entiendes receptores, vamos a estar sesgados, ¿no es cierto? ¿Qué me dicen, no? Dani, ahí está, ¿no? O sea, es que es verdad, ¿no? Vamos a poder decir un fármaco cómo actúa, qué hace. No podemos hacerlo si no sabemos receptores. ¿Sí? Tenemos que entender receptores farmacológicos. Tenemos que entender cuál es la diana terapéutica de los fármacos, ¿no? Y para que un fármaco ya, una vez que llega a su sitio de acción, se una a un receptor, tiene que haber ciertas características. Primero, tiene que ser afín, es decir, poder lograr formar ciertos enlaces, ¿no es cierto? Aquí está, ligando, receptor, ¿no? Por lo tanto, tiene que tener una potencia, tiene que tener una eficacia intrínseca, es decir, la capacidad de activar el ligando al receptor, y luego tiene que ser específico, es decir, de tantos receptores que hay, por ejemplo, este es un celecoxib, por ejemplo, ese celecoxib tiene que, de tantos receptores que hay, de un montón de receptores, tiene que identificar exactamente una enzima más que un receptor. Y de esas enzimas tiene que específicamente irse a la COX-2, ¿no? O como el ejemplo de aquí, del salbutamol que muchos de nosotros hemos utilizado, el salbutamol, ¿no? Se une específicamente, es un agonista beta 2 beta adrenérgico, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Entonces, tiene que diferenciarse entre alfa o beta. Incluso tiene que diferenciar entre, ¿recuerdan? Los colinérgicos, muscarínicos, nicotínicos y todo eso. Tiene que ser muy específico el fármaco. ¿En la vida real es así? No, no es así. Se puede unir a otros receptores, pero se busca siempre el fármaco ideal que se una a beta 2. Hay diferentes publicaciones con respecto a receptores. Ya en esta época, pues, se estudia muchísimo los receptores con inteligencia artificial, modelación, etcétera. Se sabe mucho sobre receptores. Entonces, información hay bastante. Hay diferentes tipos de receptores, canales iónicos, proteínas G, tirosina quinasa, todas ellas ustedes van a tener que estudiar. Canales iónicos, por ejemplo, los canales de sodio, calcio, cloro, potasio, etcétera. El famoso GABA, ¿recuerdan cuando vimos esto en clase? Cuando vemos esto en clase, ¿recuerdan que les explico ahí lo de la benzodiazepina? ¿Se acuerdan de las personas de mal vivir que utilizan el conocimiento empírico de farmacología para embaucar a jóvenes que buscan experiencia? ¿No se acuerdan las benzodiazepinas? ¿No? Que clonazepam, diazepam actúan a nivel del receptor GABA, por ejemplo, ¿no es cierto? Y de ahí nos vamos a los barbitúricos, ¿recuerdan? Sí, fenobarbital, que es mucho más potente, sí, que apertura el canal de cloro más tiempo. O los anestésicos generales, ¿no? El etanol, alotano, propofol, que también favorecen que el receptor GABA se aperture, se abre el canal e ingrese cloro que tiene carga negativa y que finalmente hiperpolariza a la membrana neuronal, ¿no es cierto? ¿Sí? Bonito, ¿no es cierto? Ese es el mecanismo de acción puro y duro, ¿no? Y es más, debería, incluso en otras carreras, ¿no? Se ve qué tipo de enlace forma, ¿no? ¿Qué tipo de interacción, qué grupos funcionales ingresan con este grupo funcional? Lo vemos en el curso, sí lo vemos, ¿no es cierto? Lo vemos con el doctor Miguel, en el diseño de fármacos, ahí nos pone, hay una aproximación, ¿no es cierto? De qué tiene que interaccionar con qué grupo funcional. Siempre recuerden los antídotos. O sea, yo les fastidio porque siempre hay una emergencia. Siempre, siempre, siempre hay una emergencia. El antídoto para el consumo de benzodiazepinas es el flumacenilo, ¿no es cierto?
Receptores proteínas G, ¿recuerdan? Receptor de proteína G, todo lo que hablamos. El receptor aquí, por ejemplo, es muy importante la adrenalina. Sí, en el corazón, cuando un paciente se está, por ejemplo, teniendo un paro cardíaco, ¿qué le inyectan? En todas las películas, epinefrina al 5%, ¿recuerdan? Sí, ahí que se le aplica adrenalina. ¿Por qué? ¿Qué cosa quiere hacer la adrenalina? Llegar al corazón y en el corazón se encuentra el receptor de la adrenalina. A ver, ¿quién sabe? Eso les he fastidiado también. ¿Quién sabe el receptor adrenérgico en el corazón? Vamos, díganme. Adrenérgico, Kiarita. Ese es colinérgico. Está muy bien, pero es colinérgico. ¿Recuerdas? Adrenérgico. ¿Cuál era? Vamos, le dije, dibujen su corazón. Ahí está, Alejandro, claro que sí. Beta, ¿qué beta? ¿Qué beta? ¿Qué beta está en el corazón? Beta uno, claro que sí. Beta uno en el corazón. Y ese beta uno es un receptor acoplado a proteína GS, ¿no? Que activa la adenilatociclasa, activa MP cíclico y que causa en el corazón cronotropismo positivo y notropismo positivo. Recuerdan, cronotropismo aumenta la frecuencia y notropismo aumenta la fuerza del corazón, ¿no es cierto? Y por eso se utiliza cuando hay un paro cardíaco. ¡Plac! Se aplica adrenalina y, ¿verdad? El corazón recibe esa adrenalina, los beta uno se llenan y empieza, boom, 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 ¿no es cierto? A trabajar. Proteínas G, ¿ah? Proteínas G. Otro también que tiene que ver con proteínas G son los colinérgicos. Aunque los nicotínicos, recuerdan la unión neurona con músculo, ¿sí? Neurona con músculo, es canal iónico, en la cual la acetilcolina actúa sobre el receptor e ingresa sodio que causa un movimiento muscular, ¿no es cierto? Eso es receptor nicotínico. Pero los receptores muscarínicos, sistema nervioso simpático, ¿ah? Esto es fisiología, ¿no es cierto? Acetilcolina se van a unir a los receptores muscarínicos y todos los receptores pueden ser activados, del M1 al M5. Ya lo dijo una compañera, en el corazón se encuentra M2, ¿no es cierto? En el corazón se encuentra M2. Yo les dije, para que no se olviden, hagan su corazoncito, ¿sí? Hagan su corazoncito y es fácil. Lo único que tienen que hacer su corazón es poner beta uno M2. Beta uno aumenta la frecuencia cardíaca y M2 disminuye la frecuencia cardíaca. En beta uno, ¿qué actúa? Adrenalina. Y en beta 2, en M2, ¿qué actúa? Acetilcolina. Eso es fácil. ¿La adrenalina de qué viene? Del sistema nervioso simpático. Y la acetilcolina viene del sistema nervioso parasimpático. Este grafiquito, no sé si se verá. Se verá ahí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del grafiquito este? Pégalo ahí en tu pared, tenlo ahí siempre, ¿no? Ahí para que lo sepas siempre, es bueno saberlo. ¿Ok? Muy bien. Y eso también es importante cuando hay intoxicación por órganos fosforados. Por ejemplo, otro rubro en el cual se pueden desempeñar es en toxicología. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, ¿sí? Y ya, sí, estamos bien con el tiempo. Vamos a hablar un poquito más al respecto, ¿de acuerdo? Pero aquí están los receptores. Todos estos receptores son acoplados a proteínas G. ¿Recuerdas? M1, 3, 5, proteína GQ, M2, 4, GI, ¿no es cierto? Sí, súper interesante. Y unos receptores que a mí me gusta mucho, porque me enamoré de esto porque yo estaba en el doctorado allá en Barcelona, estudié mucho estos receptores que son tirosina quinasas, ¿no? Eso, ¿por qué me emociona tanto estos receptores? Porque estos receptores no solo son receptores, son además enzimas, ¿no? O sea, ¿te imaginas un receptor además de enzima que tiene actividad catalítica, ¿sí? Que tiene sustrato, que tiene que tener una temperatura adecuada y todo lo demás? Esos son los receptores del factor de crecimiento epidermal, ¿sí? Y que crecen, crecen, qué mala palabra, que proliferan, que abundan cuando hay tumores. ¿No? Cuando hay tumores, estos receptores que son del factor de crecimiento epidermal, ER2, ER3, ER4, por ejemplo, eh, se producen muchísimos. Entonces la célula prolifera bastante. Muchísimo, muchísimo, ¿no? Ah, mira, qué chévere, Sebastián. Qué excelente. Estaba probando aptómeros para ER2. Excelente. Para cáncer de mama, ¿no es cierto? ER2 positivo, seguro, ¿no? Para un futuro. Qué bacán. Sebastián, felicitaciones, ¿ah? Ya me contarás, pues, Sebastián, no te pierdas por ahí. Entonces, ¿qué pasa? ER2 son enzimas, una enzima tirosina quinasa y además se dimeriza, ¿no? Y ahí encontramos fármacos, pues, ¿no? Trastuzumab, entre otros, ¿ah?
y son anticuerpos monoclonales. Anticuerpos monoclonales que tienen cierta especificidad para estos receptores, que son extraordinarios. Ahí la calidad de vida del paciente mejora. Si bien es cierto, el tiempo de vida, sobre todo, sé lo que pasa con ER2, ¿no es cierto? Con ER2, estos, este tipo de cáncer, porque hay dos tipos de cáncer de mama, ¿sí? Los cánceres de mama estrógenos dependiente, ¿qué significa? Que necesitan estrógeno para poder proliferar la célula tumoral. Pero hay otro cáncer que es más genético, que es el cáncer de mama ER2 positivo, ¿sí? ER2 positivo, este cáncer, ¿no es cierto? En la cual el receptor está en exceso. Entonces, justamente el trastuzumab va contra estos receptores, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que la más común, generalmente, desde el punto de vista estadístico en el Perú, el cáncer de mama estrógeno dependiente es el más común y es manejable. En cambio, el cáncer de mama ER2, ¿sí? Es un cáncer de mama más agresivo. Claro, porque depende de receptores, no de hormonas, de factores de crecimiento, ¿sí? Entonces, allí el trastuzumab mejora mucho la calidad de vida del paciente, ¿ok? ¿Hay efectos adversos? Sí hay efectos adversos, pero, pero van a ser menores que con otros fármacos, que son mucho más agresivos, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Para ir terminando, para no quiero cansarlos también, ¿sí? Tenemos las oportunidades para los profesionales biólogos. Ya te he mencionado varios de ellos. Uno de ellos, en la cual creo que tú tienes la capacidad suficiente para poder desarrollarte de manera total, es el diseño de fármacos, ¿sí? Y el diseño de fármacos no me refiero solo al diseño de fármacos en la computadora, ¿no es cierto? El, eh, elaborando, ¿no es cierto? Sino también incluso hay una fase que es la fase inicial, que es la de diseño de fármaco en computadora con inteligencia artificial, base de datos, etcétera. Pero hay una fase preclínica que es la que probablemente está haciendo, por ejemplo, Sebastián, ¿no? Que está haciendo desde el punto de vista en laboratorio. Pero luego de ello, cuando ya se aplica, y esto les interesa bastante a la industria farmacéutica, se hacen los ensayos clínicos. Es decir, se prueba el medicamento ya en voluntarios, ¿sí? Y hay fases en el desarrollo del medicamento en estos ensayos clínicos. La fase uno, pocos pacientes; fase 2, un poco más de pacientes; y fase 3, mucho más pacientes. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, por ejemplo, el estudio de ensayos clínicos es fundamental para luego comercializar el medicamento. Allí es donde el medicamento demuestra en realidad su acción, su beneficio. Por allí también se ven los efectos adversos, aunque los efectos adversos se ven ya en la fase 4, post-comercialización, porque se da en la mayoría de población, ¿no es cierto? Pero aquí sí son muy importantes. Entonces, allí, por ejemplo, siempre se necesita profesionales. Ahí buscan siempre profesionales médicos, profesionales farmacéuticos, profesionales biólogos. ¿Para qué? Para que justamente empiecen a trabajar con todos los ensayos clínicos para tratar los datos. Allí sí necesitas estadística. Allí sí necesitas una buena proporción de estadística, ¿no? Y incluso si quieres aproximarte un poco a los estudios de ensayos clínicos, hay en PubMed revisiones sistemáticas sobre ensayos clínicos de algún medicamento. Busca, por ejemplo, revisiones sistemáticas de trastuzumab, ensayos clínicos de trastuzumab, por ejemplo, ¿no? Y ahí te sale, pues, fase uno, fase 2, 3, y te miras cómo es, por ejemplo, los estudios ahí, cómo utilizan la estadística ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, para aquí un campo laboral muy bueno. La industria farmacéutica siempre está pidiendo este tipo de profesionales para este tipo de estudios, ¿no? Luego, en vacunas, evidentemente también, ¿no? Y ahora, pues, para Drug Discovery, pues hay bastante, ¿no? Es un campo ahora muy actual. Tienes las herramientas, ahora sí tenemos las herramientas tecnológicas para poder diseñar fármacos en computadora, ¿no es cierto? En tu laptop, eh, tienes base de datos, tienes software, tiene todo. Entonces creo que es un campo que ya se te abre pues así, ¿no? Con alfombra roja, ¿sí? Para que puedas trabajar ahí. Por ejemplo,
aquí a un artículo, te dejo un artículo en las estrategias terapéuticas que se utilizó para COVID-19, el diseño para el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19, cómo se diseñó el fármaco y los diferentes pasos. Te dejo aquí el artículo para que luego lo puedas bajar, le puedas analizar. Se estudió desde el punto de vista molecular, ¿no es cierto? Luego bioquímico, luego ya más adelante hay otros artículos en los cuales pues se desarrolló la parte de ensayos clínicos y todo lo demás, ¿sí? Entonces, campo laboral tienes, yo creo que suficiente, ¿no? Pero además, mira, otro campo, si no te gusta, por ejemplo, te gusta más la aventura. Te gusta más el miedo, el riesgo, ¿no? Por ejemplo, puedes hablar de toxicología, ¿no? No sé si la Policía Nacional pedirá en estos últimos años, la verdad que no he visto, pero en mi época, hasta ahora hay, ¿ah? Hasta ahora hay. Incluso pedían profesionales de la salud, ¿sí? Biólogos también pedían, en la cual trabajaran con ellos en la parte toxicológica. ¿Por qué la parte toxicológica? Porque justamente lo que se busca es que el biólogo trabaje como perito criminalístico. O sea, quiere decir que si terminas la carrera, tú podrías, por ejemplo, este, em, ¿cómo se dice? Asimilarte a la policía. No sé si el ejército lo tendrá u otro, pero podrías asimilarte como perito criminalístico, en la cual pues empiezas a analizar toda la parte toxicológica, ¿no? Eh, los venenos, los restos de pólvora, etcétera, etcétera, cocaína, éxtasis, etcétera. Todos esos, por ejemplo, en la parte toxicológica, si tienes un buen trabajo, un buen conocimiento de farmacología, se te abren las puertas, ¿no? Farmacogenética, ya hemos hablado, ¿no? Farmacocinética también, farmacognosia también. Farmacodinámica terapéutica y es trabajar en hospital con médicos, ¿no es cierto? Cierto proyecto de investigación. Farmacovigilancia también es otro aspecto muy importante, ¿no? Si bien es cierto, aquí trabajan mucho los farmacéuticos, pero creo que va a faltar mucho más profesionales que tienen que ver con farmacovigilancia. ¿Qué cosa es? La farmacovigilancia es analizar, cuantificar los efectos adversos que tienen los medicamentos, ¿sí? Es solo efectos adversos. Y esos efectos adversos incluso los médicos lo reportan y el biólogo, el farmacéutico lo puede estudiar. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué? ¿En qué tipo de población? ¿Cuánta población? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Disminuir la dosis? ¿Cambiar de fármaco? Todo eso entra en una decisión farmacológica. ¿Sí? A eso se llama farmacovigilancia. Siempre estar monitorizando los efectos adversos en una población. Ahí entra estadística, lógicamente, ¿no? Finalmente, farmacoepidemiología. La farmacoepidemiología se refiere básicamente, esto también es estadística, al uso de medicamento en diferentes poblaciones. ¿Qué medicamentos son mucho más eficientes? Está muy relacionado con la farmacogenética, por eso está aquí al lado, ¿no es cierto? Entonces, el uso del fármaco, dependiendo de si es beneficioso o perjudicial, eso ya estudia la farmacoepidemiología, ¿de acuerdo? Con grandes poblaciones. Imagínate lo que te decía al inicio, tener regiones del país y saber específicamente qué medicamento es más beneficioso. Este grupo poblacional sufre de hipertensión. Entonces, según el análisis farmacogenético que hemos hecho, para ellos le va bien mejor el propanolol. Para este grupo, no, propanolol no. A este grupo poblacional le va mejor el atenolol y así sucesivamente. Entonces, eso es un estudio, no es un estudio muy rápido, así no, es un estudio grande, ¿no? En la cual ustedes pueden intervenir. ¿De acuerdo? Ahí está mi gatito. Listo, chicos. Muchas gracias entonces. Espero que les haya gustado. Gracias, profe. Muchas gracias, Conrad. Muchas gracias a Gracias, ustedes. profe. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a Muchas ustedes. gracias, Gracias, gracias. profe. Gracias. Nos vemos Gracias, entonces. profe. Cuídense, que les vaya muy bien. Chao. Si no hay otra pregunta, ¿o tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? Gracias, Sebastián. Chicos, gracias, Alejandrita. Listo, si no hay Muchas preguntas, gracias, entonces nos profe. vemos. Espero pueda dar Nos- otra charla otro día. Buenísimo, gracias.
Sí, sí, a mí me gusta más lo presencial, ustedes saben muy bien. Sí, cuando quieran, ¿ah? Chao, Alejandrita, nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chicos. Gracias, gracias. Que le vaya bien. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, profesor Conrad, muchas gracias por acompañarnos para este taller de biómica. De verdad que lo extrañábamos mucho y para las siguientes promociones que no vamos a tener farmacología con usted, hubiéramos Me querido invitan, que pues, estuviera ustedes así. me invitan y yo voy a cualquier charla ahí. No se Sí, preocupen. profesor, lo vamos a seguir invitando. Y Gracias, también, Mirta. también gracias a todos por participar. Por favor, no se olviden de seguirnos en las redes. Estamos como Biómicas y que tengan una muy buena tarde.